Imagina por un segundo que estás flotando en el vacío del espacio, frente a una estructura tan colosal que su sombra tapa por completo una luna. Sus luces parpadean como ciudades distantes. Su silueta es una montaña forjada en acero y sus motores, si se encendieran, podrían alterar la órbita de un planeta menor. Así es la USG Ishimura, la nave Agripta de Dead Space, una bestia de más de 1,5 km de largo dedicada a la minería planetaria. Y hoy te propongo una pregunta que me ronda la cabeza cada vez que vuelvo a jugar esta saga. ¿Podríamos los humanos en un futuro no tan lejano construir algo así de monstruoso? ¿O es solo un sueño de la ciencia ficción, una fantasía aterradora y fascinante? Vamos a desglosar esta idea, capa por capa, desde los cimientos teóricos hasta los obstáculos que nos harían sudar lágrima de ingeniero. Porque esto no es solo hablar de una nave de videojuegos, es hablar del futuro potencial de nuestra especie en la galaxia. Y créeme, las respuestas te van a sorprender. Comencemos. Para empezar, tenemos que entender qué es la Ishimura. No es una nave de guerra, aunque esté llena de monstruos, ni un crucero de lujo. Es una herramienta de trabajo, la más grande jamás concebida. Su función es la Agripa, que básicamente es llegar a un planeta, clavarle una sonda del tamaño de un rascacielos y extraerlo todo, despedazarlo literalmente para llevarse los minerales valiosos. Es una fábrica voladora, una refinería, una colonia y una nave espacial, todo en uno. Y ese es quizás el primer punto interesante, su propósito es industrial, económico. Si vamos a construir algo así de enorme, el impulso no será la exploración por la exploración, será el dinero, los recursos y la necesidad. Ya tenemos un antecedente modesto, la Estación Espacial Internacional. Es del tamaño de un campo de fútbol y la construimos ensamblando módulos en órbita durante décadas, con la cooperación de múltiples naciones. La Ishimura sería 500 veces más masiva, pero el principio, el de la construcción en el espacio, es el camino obligatorio. Nadie podría construir algo así en la Tierra y lanzarlo. Tendríamos que aprender a ser herreros cósmicos, a fundir asteroides en el vacío, a ensamblar vigas que pesan millones de toneladas en una danza de grúas y trajes de gravedad cero. Ya hay compañías y agencias como la NASA o la ESA que hablan en serio de la minería de asteroides. Si ese negocio despega, la lógica nos llevaría a construir procesadores y refinerías in situ, y de ahí a integrarlas en una nave móvil para ir al siguiente asteroide rico, en lugar de arrastrar el asteroide a nosotros. La Ishimura empieza a parecer no una locura, sino una extrapolación extrema, pero lógica, de una industria espacial madura. Pero aquí es donde nos topamos con el primer muro de la realidad. Los materiales. La Ishimura está hecha de acero, aleaciones y otros materiales que conocemos, pero en el espacio los materiales se comportan de forma distinta. Sufren ciclos extremos de temperatura, desde el frío absoluto a cientos de grados al sol. Están bombardeados constantemente por radiación cósmica y micrometeoritos, que a la larga distancia actúan como un chorro de arena a alta velocidad, erosionando y perforando. Para una estructura tan grande, la fatiga del material sería un enemigo constante. No podríamos usar solo acero, necesitaríamos componentes avanzadísimos, quizás materiales autorregenerativos que puedan soldar pequeñas grietas o cerámicas súper resistentes. Hoy tenemos prototipos de cosas así, pero a escala de laboratorio. Fabricar suficiente material autorregenerativo para cubrir una superficie de kilómetros cuadrados es una fantasía. Y luego está el problema de la integridad estructural. Una nave tan grande bajo aceleración, aunque sea mínima o bajo estrés de maniobra, sufriría fuerzas de torsión y cizalla brutales. Imagina un rascacielos de 1,5 km de alto, pero en horizontal y sometido a vibraciones y empujes irregulares. Su esqueleto tendría que ser increíblemente flexible y a la vez rígido, una paradoja de la ingeniería. Quizás la solución no sea una estructura monolítica, sino una modular, como un panal donde el daño en una sección pueda aislarse. La Ishimura en el juego parece bastante sólida, pero en la realidad podría necesitar un diseño radicalmente distinto para no romperse por la mitad en su primer giro brusco. Hablemos ahora del corazón de la bestia, la propulsión. La Ishimura tiene motores masivos. Para mover una masa de miles de millones de toneladas necesitas una energía descomunal. Los motores químicos, como los de los cohetes actuales, son totalmente inviables. Necesitarías más combustible que la masa de Júpiter. Las opciones realistas se reducen a la propulsión nuclear, o bien un reactor de fusión que caliente un propelente como el hidrógeno para expulsarlo a enormes velocidades, llamada propulsión térmica nuclear, o bien el santo grial, la fusión nuclear controlada
controlada. Con fusión tendrías una fuente de energía casi inagotable y muy potente. El problema es que 70 años después de prometérnosla, la fusión controlada y que genere más energía de la que consume sigue estando a 50 años vista. Los avances recientes son prometedores, pero de ahí a tener un reactor de fusión compacto, seguro y lo suficientemente potente como para mover una montaña de metal, hay un abismo. Incluso con fusión, la aceleración sería muy lenta. Un viaje interestelar como el de Dead Space entre sistemas estelares seguiría tomando décadas o siglos. La Ishimura del juego parece moverse con cierta agilidad dentro de un sistema, lo que implica una tecnología de propulsión que desafía nuestra física actual. Algo como motores de antimateria o de curvatura, que son pura especulación teórica hoy por hoy. Sin esa revolución energética, nuestra nave galáctica sería un leviatán lento, un carguero interplanetario que viaja entre Marte y el cinturón de asteroides, no entre estrellas. Y luego está el asunto de la gravedad artificial. En la Ishimura la gente camina normal. Eso en el juego se explica por una sección con gravedad spin, una parte de la nave que gira para crear gravedad centrífuga. Esa es la única forma que conocemos de crear gravedad artificial sin magia. La Estación Espacial Internacional es demasiado pequeña para girar de forma útil. La sensación sería extraña. Para tener una gravedad como la terrestre en una sección giratoria, necesitas un radio enorme o una velocidad de rotación alta, que provocaría mareos y efectos Coriolis molestos. El agua giraría en espiral raro en el lavabo. Tu cabeza sentiría fuerzas distintas a tus pies. En una nave tan grande podrías tener un anillo o un cilindro giratorio de gran diámetro, como en 2001, una odisea del espacio o The Expanse. Es viable, pero en la Ishimura del juego la gravedad parece estar en todas partes, no solo en una sección. Eso nos lleva a otro problema: la salud de la tripulación. La microgravedad prolongada destroza el cuerpo, pérdida de masa muscular y ósea, problemas de vista, fluidos corporales desplazados. Una tripulación de cientos o miles como la de la Ishimura necesitaría gravedad para sus turnos de años. Si no puedes proveerla en toda la nave, tendría zonas designadas de ejercicio obligatorio y rotación por las secciones con gravedad artificial. Sería un desafío logístico y de diseño enorme, pero no imposible. El mayor enemigo quizás no sería la falta de gravedad, sino la psicología. Estar encerrado en un hábitat metálico, lejos de la Tierra, con la misma gente, viendo siempre las mismas paredes durante años. Los casos de aislamiento en la Antártida nos dan pistas: tensiones, depresión, conflictos. La nave tendría que ser diseñada no solo como máquina, sino como hogar, con espacios abiertos, quizás jardines hidropónicos, lugares de recreación, ventanas inmensas. La Ishimura del juego es un matadero industrial y claustrofóbico, pero una real necesitaría luz, calor y espacios para la mente humana. Llegamos al sistema nervioso de la nave, la computación y la inteligencia artificial. Una nave así no puede ser manejada solo por humanos, necesitaría un sistema de automatización masiva para gestionar el soporte vital, el balance energético, el mantenimiento, las correcciones de trayectoria. Algo como el ordenador de la Ishimura, que en el juego es obviamente malvado, pero en la realidad sería esencial. Hoy en día tenemos aviones que pueden volar solos y naves espaciales que se gobiernan de forma autónoma durante meses. El salto a gestionar una ciudad flotante es grande, pero no inconcebible. La verdadera barrera aquí es la confiabilidad. Un error de software en un sistema de soporte vital podría matar a todo el mundo en horas. Necesitarías redundancia tras redundancia y quizás una IA no consciente pero extremadamente capaz de diagnosticar y reparar fallos por sí misma. Habría que resolver dilemas filosóficos y de programación. ¿Hasta qué punto la IA puede tomar decisiones que afecten a la vida humana? ¿Qué pasa si para salvar la nave debes sacrificar una sección con gente? Son preguntas que Isaac Asimov llevaba haciéndose décadas y que seguirían sin una respuesta fácil. Además, la comunicación con la Tierra tendría un retraso de minutos, hora o incluso años, dependiendo de la distancia. La tripulación estaría realmente sola. La autonomía y la resiliencia serían las palabras clave. Y ahora hablemos del verdadero propósito de la Ishimura, la minería planetaria a gran escala, esencialmente una mega operación de cirugía planetaria. La energía requerida para lanzar una sonda de ese tamaño contra un planeta y luego extraer y lanzar al espacio miles de millones de toneladas de material es astronómica, nunca mejor dicho. Más que los motores de la nave, los sistemas de minería y procesamiento serían los mayores consumidores de energía. Y luego, ¿qué haces con el material? Lo procesas a bordo. Eso significa fundidoras, centrifugadoras, reactores químicos, todo operando en el espacio, generando calor residual masivo y residuos peligrosos. El sistema de disipación de calor de la Ishimura tendría que ser colosal. En el espacio, el único modo de liberar calor es por radiación, con paneles enormes. La nave probablemente estaría cubierta
cubierta de aletas radiadoras, dándole un aspecto aún más extraño. Y los residuos, en el juego los ves, son los vertederos, las zonas abandonadas. En la realidad quizás los eyectarías al espacio o los reciclarías al máximo, pero el punto es que la Ishimura no es una nave limpia, es una fundición, una refinería, una planta de procesamiento de residuos peligrosos, todo eso volando por el espacio. Los riesgos de contaminación cruzada, incendio en un ambiente con oxígeno o fuga tóxica se multiplican. El diseño de la nave tendría que ser una maravilla de la ingeniería de seguridad industrial, a una escala que ni en las mayores plantas terrestres hemos soñado. Pensemos también en la economía de esto. ¿Quién paga? La construcción de la Ishimura sería el proyecto más caro de la historia de la humanidad, por órdenes de magnitud. Requeriría una economía solar unificada, o al menos una cooperación a nivel de especies, o, en un escenario más oscuro, una megacorporación con un poder superior al de los estados-nación, como la unitología en Dead Space, pero en la vida real. El retorno de la inversión tendría que ser gigantesco, no bastaría con encontrar oro o platino, tendría que haber un recurso tan valioso, tan escaso en la Tierra y tan necesario que justifique este esfuerzo de décadas. Helio 3 para la fusión, elementos exóticos para tecnología avanzada, o quizás el recurso más valioso de todos, espacio vital. Si la Ishimura fuera en realidad una arca generacional destinada a llevar a miles de personas a un nuevo mundo, la ecuación cambia. El costo se justifica por la supervivencia de la especie, pero la Ishimura original es una herramienta de extracción, no un hogar permanente. Su construcción marcaría el momento en que la humanidad deja de ser una especie planetaria para convertirse en una especie verdaderamente interestelar, con una infraestructura industrial en el espacio. Ese es el verdadero significado simbólico de la pregunta. Entonces, después de todo este viaje por la ingeniería, la física, la biología y la economía, ¿cuál es la respuesta? ¿Se podrán construir naves galácticas gigantescas como la USG Ishimura? Mi conclusión, y creo que la más honesta, es un sí, pero si es físicamente posible, no viola ninguna ley fundamental de la física. Los principios están ahí: construcción en órbita, propulsión nuclear o de fusión, gravedad artificial por rotación, automatización avanzada. No hay un no rotundo de la ciencia. El pero es enorme, pero necesitaremos avances revolucionarios en varios frentes a la vez: dominar la fusión nuclear de forma práctica y eficiente, desarrollar materiales completamente nuevos y técnicas de construcción en el vacío a una escala masiva, crear sistemas ecológicos cerrados y robustos para soporte vital a largo plazo, un ecosistema en una lata, digamos. Y quizás lo más difícil, encontrar una motivación económica o existencial lo suficientemente poderosa para unir a la humanidad, o a una parte significativa de ella, en un proyecto de siglos. La Ishimura no es un sueño para los próximos 100 años, es un sueño para una humanidad que ya ha colonizado el sistema solar, que ha resuelto sus problemas de energía y que mira a las estrellas no solo con curiosidad, sino con la intención de hacer negocios o establecerse en ellas. Es el símbolo de una civilización de tipo 2 en la escala de Kardashev, que usa la energía de toda su estrella. Nosotros ni siquiera somos tipo 1, aún. La Ishimura al final es más que una nave de videojuegos, es un espejo que nos muestra un futuro posible, un destino que podríamos alcanzar si superamos nuestros límites tecnológicos y, quizás lo más complicado, nuestros límites políticos y sociales. Es una nave construida por una humanidad unida por la avaricia o la necesidad, pero unida al fin y al cabo. Al mirarla no solo vemos un escenario de horror espacial, vemos una catedral de la industria, un testimonio de lo que podríamos lograr si dirigimos nuestro ingenio, nuestra ambición y nuestros recursos hacia las estrellas. En lugar de enfrentarnos entre nosotros en este pálido punto azul, quizás la primera Ishimura no tenga ese nombre, ni ese diseño de pesadilla, ni esté llena de necromorfos. Quizás sea más modesta, más práctica, pero el principio, el de la nave mundo, la nave fábrica, la nave que lleva nuestro poder industrial al vacío, ese principio está en nuestro horizonte lejano. Y mientras jugamos a Dead Space y sentimos ese pánico claustrofóbico quizás en un rincón de nuestra mente, también deberíamos sentir un poco de asombro, porque esa nave en toda su oscura grandeza es un recordatorio de que nuestro destino, si es que sobrevivimos a nosotros mismos, esté escrito en el acero de las estrellas. Y quién sabe, tal vez algún tataranieto de nosotros esté un día en un puente de mando, mirando a través de un cristal de varios metros de grosor y dando la orden de iniciar la secuencia de Agripa en un mundo lejano, convirtiendo un planeta en el próximo hogar o en el próximo recurso. El viaje para llegar a ese momento empieza con las ideas, con preguntas como esta, y con cada pequeño avance, con cada nuevo material, con cada reactor experimental, nos acercamos un poquito, solo un poquito, a hacer realidad el sueño o la pesadilla de la USG Ishimura.
Nos vemos en un próximo video.